piso. El tercer piso es el nombre, aparte de ser la tercera planta de la librería Proteo, es el nombre del proyecto cultural que me he encargado de desarrollar durante esta temporada. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, eso que llaman ahora gestor cultural, crítico cultural y básicamente pues persona que no para quieta, un liante, vamos. Desde que conocí, gracias a otro amigo común, José María Montero, otro periodista y otro de los pioneros en el periodismo medioambiental en España, que fue compañero mío en el diario del País, y conocí gracias a José María a César, y me dijo, tienes que conocer a César, tenéis mucho en común. Y desde entonces pues ha sido así, y todo supongo, como en mi vida, como la de César, a lo poco que le llevo conociendo, es la primera vez que nos vemos físicamente. Se parece a sus fotos, pero es más alto y más delgado. Hombre, ¿cuánto tiempo? Qué bueno. Bueno, como decía, el tercer piso es el nombre de este proyecto y qué es lo que hacemos en este proyecto. En este proyecto lo que hacemos son una serie de actividades, talleres, presentaciones, charlas, debates, mesas redondas, derivas que hacemos por la ciudad alrededor del mundo de la lectura, del libro. No solo de los autores, sino también de los lectores, con la intención de devolver a esta librería un poco el espíritu que tenía en su origen. Es una de las librerías que surgió el otro día, y yo quería recordarlo, se anunció el cierre inmediato de la librería Lagún de San Sebastián. Lagún tenía solamente unos meses más que Proteo, que ahora está a punto de cumplir 54 años, y es una de las librerías como Proteo, que surgió al albur de la naciente democracia, cuando todavía estaba el franquismo dando sus últimas boqueas. Y entonces la relación que había entre un sentimiento político y la cultura y los libros como un espacio donde se podían publicar cosas que estaban prohibidas era única. No se parecen mucho a estos tiempos y, sin embargo, estos tiempos probablemente en algunos casos nos estamos encontrando con más casos de censura y autocensura que incluso las que había en algunos casos, que era mucho más evidente en tiempos del franquismo. No sé si son malos tiempos, son los que nos han tocado, pero en cualquiera de los casos, Proteo no es la única librería que se está encontrando con dificultades para la supervivencia. Las librerías ya no son lo que eran, no son el espacio después donde la gente se encuentra. Y tenemos que encontrar y hallar las maneras de volver a reunirnos en torno al libro, en torno a las historias, en definitiva, porque es lo que somos los seres humanos. Se nos puede definir de muchas maneras, homo sapiens, homo no tan sapiens, pero desde luego lo que siempre hemos sido es contadores de historias. Que sean ciertas o no, eso ya importa un poco menos, porque los seres humanos somos capaces de inventarnos nuestras propias historias y después incluso de creernos que son ciertas y ir a por ellas hasta el infinito y más allá. Como sea, aquí estamos intentando, con este tipo de actividades, volver a lo comunitario, volver a ese espacio donde las librerías eran, como decía, un lugar de encuentro y un lugar donde intercambiar, y después como aquellos programas que llevaba Sánchez Dragó, que para otras cosas era un coñazo, y lo digo directamente, pero para otras era muy bueno. Sánchez Dragó probablemente fue la persona que mejor hizo programas de televisión en torno a los libros, y recuerdo uno que se llama Biblioteca Nacional y otro La Noche de los Libros, me parece, no, Negro sobre Blanco. Y había una canción que se llamaba Todo está en los libros, cantaba. Realmente todo está en los libros, y si no está todo, por lo menos está la llave y la guía para acceder a aquello que los libros no pueden contener. Hoy estamos ante un caso de eso. Estamos ante un libro que habla de cosas, que tiene más cosas de las que parece que hay en el libro, porque tiene puertas secretas, tecnológicas, pero que habla de cosas que evidentemente no pueden estar en los libros, pero qué menos que crear un espacio de deseo. Y esto es un espacio de ordenación y deseo. El libro se llama De Picnic por España, más de 100 propuestas, y está firmado por Antonio Sandoval, ornitólogo y divulgador medioambiental,
y César Javier Palacio, que es este señor con el pelo tan rizado que tengo a mi lado, y que es evidentemente uno de los, como decía antes, uno de los grandes divulgadores medioambientales que existen en nuestro país. Culillo de muy mal asiento, vamos, ya nada más que hay que verlo, seguramente nació siendo rabo de lagartija, pero una persona con la capacidad de difundir el amor por todo lo que le ocupa y preocupa, que en la breve charla que teníamos ahí abajo parece que es casi todo. Que no sé quién decía nada de este mundo me es ajeno, pero de luego este es tu caso. Él es historiador del arte, él es geógrafo, él es naturalista, él es divulgador medioambiental, él es autor, él es periodista, se mete en todos los afanes que puede y desde hace ya muchísimo tiempo viene trabajando en algunos medios, por ejemplo las crónicas en verde que haces en el 20 minutos, las colaboraciones que haces con las catas de paisaje en Radio Nacional, ahora que eres el presentador y el guía del Señor de los Bosques, y tiene toda la pinta de ser el Señor de los Bosques. Vamos a hacer un Señor de los Bosques, venga, tú, adjudicado. Y ahí lo podemos ver en ese magnífico programa, en Aquí la Tierra, es otro de los colaboradores. Y ya lleva escrito varios libros, ha trabajado en todas las fundaciones de naturaleza habidas y por haber, geógrafo también, que no sé si lo decía. Y bueno, aparte de hoy venir a hablar de este libro, avisarles a quienes no lo sepan, que mañana vamos a tener a César por partida doble. Me van a soportar a mí también un poquito, pero menos, porque vamos a estar en las noches de Gibralfaro, en los conciertos que se hacen en las noches de Gibralfaro, con un espectáculo que César y aquí solamente está Alessandra, pero ahí abajo están intentando solucionar un tema por teléfono las otras dos chicas que forman parte del trío Artemisia. El trío Artemisia es un trío de 3 mujeres músicas, una arpista, una flautista cajonera, no sé si se dice cajonera, pero toca esto, un cajón flamenco, este o el suyo, pero este me lo han prestado hoy porque no había manera de traérselo desde allí, y una arpista y una viola. ¿Eh? Y una viola. Y una viola, perdón, disculpa. El espectáculo que aquí hemos renombrado como El paisaje, una historia musical, es un espectáculo que César y el trío Artemisia organizaron desde Niza como una manera de unificar la manera en que la música clásica ha dado constancia del valor de la naturaleza. ¿A qué suena la naturaleza? Todo eso César con una charla donde ellas van tocando y con sonido de naturaleza nos va a ir guiando por la importancia que tiene los sonidos y en qué medida la pérdida de los sonidos también de la naturaleza es un indicativo para significar la precariedad que estamos viviendo cada vez más, la pérdida de biodiversidad en los espacios. César es un apasionado de la divulgación de la naturaleza y una de las cosas que más tiene es que no se mete... ¿Se acuerdan ustedes en aquella época de los años 80 donde se hablaba de apocalípticos e integrados? Que era una manera, eran estudiado, trabaja, diseñado, trabaja, después vino, después éramos apocalípticos e integrados. César básicamente es una persona que disfruta, que entiende todo esto como un espacio, una manera de disfrutar. La conciencia que obviamente hay que ir adquiriendo sobre la fragilidad de los distintos ecosistemas y del lugar que habitamos, y sobre todo de la parte de la naturaleza, él no lo ha llevado hacia el gretismo, digamos el gretismo, por poner un ejemplo, una imagen. No tengo nada contra Greta Thunberg, todo lo contrario, me parece muy necesaria su presencia, pero creo que pasamos muchas veces con la divulgación medioambiental y de los peligros hacia una especie de apocalipsis que en la mayoría de los casos te deja como ¿y ahora qué hago? Si el mundo se va a acabar, ¿qué hago? Bueno, pues mira, a lo mejor no se acaba dentro de 5 minutos y tienes todavía unas cuantas décadas
para ir disfrutando, no se va a acabar todo al mismo tiempo, en fin, aprovecha. Él toma la opción de el disfrute, el deleite, el conocimiento. Conoce algo para conservarlo y consérvalo para disfrutarlo. Un poco más o menos ese es tu... Exactamente. Sí, sí. Ese es tu koan, ¿no? Ese es tu ¿cómo se dice en el budismo? Leitmotiv. Tu leitmotiv. Bueno, vamos a hablar de Picnic por España. De Picnic por España es un libro fantástico, que es una guía llena de utilidades, como decíamos. Tiene unas y además muy bien organizada, donde habéis tomado tú y Antonio la decisión de decir, a ver, España es un sitio bien sobrado, bien servido de espacios naturales importantes. Habéis tomado una decisión, primero, espacio donde haya un lugar que estén ya acondicionados. Acondicionado donde tú puedas ir a comer. Eso por un lado. Segundo, para que nadie se moleste de han sacado 3 mías, 2 mías, una de estas, habéis dicho 2 por provincia y todo callado. Y entonces tenemos eso, más de 100 propuestas, 104 o 102 ahí, ¿no? En total. 105. 105. Hemos incorporado también que bueno, aquí estando en Málaga además se tiene esa relación más cercana hacia esa ciudad olvidada que es Melilla. Claro. ¿No? Bueno, pues es que cuando dicen, no sé, guía de España, ¿y por qué nunca sale ni Melilla ni Ceuta? Es verdad. ¿Y por qué nos olvidamos de las islas? Claro. ¿No? Entonces, bueno, también hemos hecho ese pequeño esfuerzo. Yo soy un enamorado de Ceuta, de Melilla, de todos estos sitios. Y tú has estado viviendo en las islas hasta hace 2 minutos, ¿no? 20 años en Canarias. Claro. Y creo que se merecen que las conozcamos y se merecen también que las reconozcamos, la importancia que tienen estos sitios, sin duda. Y ahora que hablábamos de biodiversidad, aquí hay una cosa que a mí me ha interesado mucho, y tú como historiador del arte, aquí supongo que te has explayado, que el concepto de picnic, porque picnic ahora ya es una palabra, vamos a tirar un poquito también está por la autorizada ya por la etimología. Real Academia, ya podemos decirlo sin que nos dé vergüenza, aunque podríamos utilizar, como se decía antes, que era una merienda, que la merienda no es después de las 5 de la tarde, una merienda era comer. En el campo, una merienda campestre, se decía. Claro. E incluso hay una palabra preciosa castellana, que ya está muy olvidada, que era una gira. Una gira con J. Una gira con J. Una gira era una comida en el campo. La verdad que una gira, se hacía, por ejemplo, una gira casi una romería, ¿no? Que se juntaba mucha gente. El picnic ya sabes que va a ser un grupo pequeño y siempre de amigos. Al picnic no te llevas a conocidos, un picnic con la excursión del colegio no haces un picnic. Un picnic de trabajo no. No. Luego que no. Pero tampoco con eso, con la clase. Vamos a hacer de picnic, nos vamos todos los de clase de picnic. Bueno, si nos llevamos bien, sí. Pero el picnic es compartir, sobre todo, primero el tiempo, el espacio, porque tiene que ser en el campo, y amistad. Los picnics duran lo que queramos, porque empiezas de día, llegan a sonar los búhos, los grillos, y puede hasta amanecer y tú sigues de picnic, porque es compartir. La base del picnic, y además es la base en la que nace, o si quieres hablamos el origen de la palabra. Sí, la base francesa, ¿no? Es francesa, pero la descubren los ingleses, y como les pasa a los ingleses, ponen en moda siempre todas las cosas, pero luego son los que menos lo desarrollan. Luego al final, digamos que el picnic se ha hecho global, ¿no? Pero la base de ese picnic es compartir. Cuando nace la palabra en el final del siglo XVIII en Francia, pique-niquer era picoteo. Pique-niquer era un picoteo. Vale. Pero era una casa. Y lo que tenía raro en esa época, que era cuando empieza ya la burguesía, cuando ya no vas a merendar porque tienes que estar trabajando, segando, que esa era otra cosa, que era de trabajo. Cuando ibas de ocioso, pues lo diferente era que en lugar de presentarte ahí a la casa de la marquesa de no sé dónde y a ver qué nos da de comer, cada uno llevaba algo. Y se ponía una mesa con muchas cosas y se probaban. Es una comida escote, directamente. Escote, claro. Eso es una comida escote, pues nace como comida escote, que hay una palabra que me encanta a mí, catalana, que se dice que es comer de, como lo dicen, de sobaquet, manchar del sobaquet, que es un poco lo que llevas en el sobaco, ¿no? La barra de pan, una de vino, eso es
comer de sobaquet. Somos más finos nosotros. Me gusta más el escote que el sobaco, no puedo decir nada. O sea, sí, porque que no. Después de, no es, siempre estamos un poquito hacia la greña. Probablemente no es el mejor sitio. No es el mejor sitio. Sobre todo porque en verano, quieras que no, el sobaquet. Y el sobaquet y la butifarra, la hostia. Sí. Está sobao. Aquello acaba con una mancha. Pero bueno, imagínense que llegas a la casa de la marquesa tal y cada uno lleva un poco de cosas, pero lo haces en su casa, ¿no? Pero entonces los ingleses eso les parece como muy chic. Y entonces empiezan a hacerlo en Inglaterra, sociedades de estas que hay de amigos, normalmente esos clubs que eran casi solo de hombres, que casi pues se quedaban ahí a fumar, a beber mucho, bueno, y que traiga algo como hacen, que traigan cosas como hacen en Francia. Y entonces es picnic, vamos a hacer picnic. Pero los ingleses le dan ese toque mágico que es, pero en casa, ¿dónde saben mejor las cosas? Cualquier comida, ¿dónde está más rica? En el campo. Claro. En el campo. Entonces dicen, no, está bueno hasta lo que está incomible. Todo, pero es verdad, todo sabe más rico en el campo. Luego hablamos por qué sabe todo más rico en el campo. Pero entonces ellos salen al campo, salen a esos jardines tan fantásticos, a las praderas, a disfrutar. Dices, yo imagino Londres, ¿no? 1812, julio, llevan haciendo comidas dentro de la casa, viendo cómo llueve, de repente dice, oye, que hoy no llueve, que hay flores, que hay mariposas. Y un pestazo de las fábricas de alrededor y todo. Bueno, no, está pues un poco más lejos de... Vale. Sin el pestazo. Dice, vamos a comerlo fuera. Entonces sacan la comida fuera. Y entonces empiezan a hacerse los picnic en el campo. Es algo de burgueses. Sí. O sea, hasta que no tienes tiempo libre y gente que te lleve cosas o tú que lleves cosas, es de burgueses. Y otra cosa diferente de ese picnic original frente a los nuestros es que no te llevas la parrilla. No se hace la barbacoa, no es picnic. Vale. El picnic original es comida fría. Eran los pasteles de carne, eran, podemos decir nosotros, pues nuestras empanadas, ¿no? Saladas, la tortilla de patata, los filetes rusos, los bocadillos, la tortilla, la ensalada esta de la ensalada campera de patata también, claro. O sea, tantas cosas que hemos llevado siempre al campo, ¿no? A la piscina. En la piscina hacíamos picnic también. Claro. Y en la playa. O el ajo blanco, estaba pensando. Porque fíjate tú, o los gazpachos, todas las bebidas frías, ahora son, por ejemplo, el ajo blanco es una comida. El otro día hablaba como las comidas aquí en Málaga, las que consideramos como propias, son comidas de pobre. Hace nada estamos... Toda la gastronomía mundial es de pobre. Toda entera, ¿no? Toda. Tú te vas a Italia y los platos son los platos de la mamá, de la claro. Nona, y son platos con lo que hay. La paella se hacía con lo que había, que claro. Era el arroz, que era de pobres, y porque había la albufera, y que echaban el pato, que tenían cerca, claro. La rata de agua, caracoles, la verdura... Explícame lo de la rata de agua. Me ha dejado un poco... Yo creía que era una cosa de los chinos, nada más. No, a ver... ¿A qué hemos estado comiendo? No, a ver, la rata de agua, punto 1, es exquisita. Vale. Lo digo porque la he probado. Vale. Punto 2, no la van a probar nunca porque es una especie en peligro de extinción. Vale. Punto 3, lo peor que tiene la rata de agua es el nombre. Porque no tiene nada que ver con una rata. Es un conejo. Es un conejo acuático. Un conejo acuático. Dice, claro, conejo de agua suena hasta bonito, pero cuando dices rata de agua, pero no tiene nada que ver. De rata no tiene nada, absolutamente nada. Bueno, el grupo de los roedores, pero bueno, también los coipús son roedores, no tiene nada que ver. Pero la rata de agua, estoy viendo ahí Miguel Delibes y las ratas. Bueno, pero esas no son de agua. Esas son de agua. Ah, esas son de agua. ¡Hala! Ya. Portada errónea. Las ratas de Miguel Delibes y unos ratoncitos. Ni tan siquiera ratas, son ratones. El diseñador de esto, que además será Destino, la gran editorial, no se ha leído el libro. Sabrán mucho de literatura, pero punto 1, no saben nada de ciencia, de naturaleza, y punto 2, no se han leído el libro. Porque yo estuve con Miguel Delibes cuando se hizo la película de las ratas, sí. Con Joaquín Rico, el director. Antonio Jiménez. Antonio Jiménez Rico era el director. Sí. Yo estuve con ellos en el rodaje, en el campo, y Miguel Delibes se llevó un mosqueo gigantesco, porque estaban haciendo una de las escenas donde estaban cazando las ratas, ¿no? El Nini con las ratas y tal, y le sacan
un nido de algodón con un ratoncito blanco de estos de laboratorio que lo estaban sacando ahí del río y el otro dice, ¿pero esto qué es? Estos son ratones. Dice, bueno, ¿y qué más da ratones que ratas? Pero que la rata de agua es otra cosa. O sea, bueno, tuvieron que quitar esa escena porque Miguel Delibes se negó a que pusieran ratoncitos blancos cuando estamos hablando de un conejo acuático que era la... Si miran ustedes, me estoy yendo un poco lejos del tema, esto está pero fantástico. la paella valenciana, la auténtica paella valenciana, ni lleva langostinos, ni lleva sepia, ni lleva guisantes. La auténtica paella valenciana es de carne. Sí que lleva a lo mejor, pues, un poco de ¿cómo se llaman estas? Los garrofons sí, que tienen, puedes tener algo de alcachofa, pero la auténtica paella valenciana, que era la que hacía la gente en la Albufera, era con carne de rata y con carne de pato. Ahora ni el pato se caza ni lo tienes a mano, ni la rata. Entonces ahora la auténtica se hace con carne de conejo y con carne de pollo. Claro, pero es la manera, digamos, de actualizar algo que puedes comprar en la tienda, conejo y pollo. Bueno, esto te lo he adelantado, que esto es para el final. Adelantándonos. ¡Jol! Hablábamos que la comida tradicional es la comida de pobre y que la hemos llevado siempre al campo. Y yo quería explicar que, pues, mi teoría, porque esta sí que me la he inventado, quería haber coincidido estos días con Arzuaga, porque siempre aprovecho cuando empiezan las excavaciones de Juan Luis Arzuaga en Atapuerca, pues charlamos mucho y para mí aprendo mucho con él y me ha hecho ver el mundo de una manera completamente diferente. Bueno, pues esta es una teoría que seguro que va a hacer suya Arzuaga porque funciona muy bien. ¿Por qué sabe todo más rico en el campo? Porque nosotros como especie, llevamos 200.000 años en la Tierra. De esos 200.000 años no empezamos a tener nuestro huerto, a tener nuestros animales, a cultivar lo que es la agricultura. De tele llevamos en el Neolítico. 70, ¿no? El Neolítico aquí en Málaga empieza antes porque llega antes, estamos hablando de 8.000 años. A Burgos, que es donde yo soy, tarda más porque estábamos más al interior, pero estamos hablando de 8.000 años de 200.000. Quiere decir que hemos sido casi 190.000, 192.000 años, hemos sido cazadores-recolectores, que estábamos en el campo a lo que salía. Cazábamos cuatro hierbajo, lo que pillábamos. Y estábamos comiendo siempre en el campo, durmiendo en el campo, mojándonos en el campo, viendo las estrellas, hablando en el campo. Cuando tú estás en el campo, después de haber ese conejo que has podido cazar, como has podido, y te lo estás comiendo ahí, en el momento que tú paras a comer, y para el clan, estás completamente desprotegido. ¿No? Porque en ese momento puede venir el león, la hiena, estos bichos inmensos que había y te comían. Entonces, en el momento que tú te ponías a comer, había que estar con los 5 sentidos alerta. ¿No? Entonces, hemos estado 190.000 años comiendo con los 5 sentidos alerta. Y aunque ahora ya nos hemos encerrado en las ciudades, y aunque ahora ya nuestra vida ha cambiado tantísimo, pero nuestra biología, que es una biología de andadores, porque éramos cazadores-recolectores, de todas estas capacidades que hemos desarrollado evolutivamente, las seguimos teniendo. Cuando nos sentamos a comer en el campo, o cuando paseamos por el campo, se nos disparan los 5 sentidos. Tú dices, en la ciudad no se oye pájaros, y en cuanto sales al campo, y esto está lleno de pájaros. Pero porque activamos los oídos, y cuando nos ponemos a comer, que al final es también un placer, digamos, de los 5 sentidos, es cuando nuestros sentidos, el gusto es más potente, pero también, sobre todo, el oído, el tacto, la vista. Comienza la sinestesia, es decir, ya empezamos a ser holísticos de verdad. Pero es que el ser humano es holístico. Claro. O sea, no hay mayor tragedia que perder un sentido. Con el móvil acaba siendo poco holístico al final. Pero esa es la tragedia que tenemos ahora. Pero, claro. pero no hay nada mejor. O sea, cuando alguien pierde y dices, me quedo sordo, es terrible. Porque ya el mundo se ha quedado cortado por la mitad. No es que me he quedado, si tengo 5 sentidos, no he perdido una quinta parte, es que he perdido la mitad. O sea, que cómo llegar a la idea, lo más parecido a la idea del paraíso, que también es supongo que es una idea que el ser humano ha tenido siempre. Holística. También, que es decir, un sitio en este lugar maravilloso, pero donde ni siquiera tengo que estar pendiente de que venga la hiena a comérseme. Estamos todos, digamos, al unimos también toda la precaución. Es el clan, por lo tanto, se comía compartiendo. Claro.
claro, tú llegabas ahí, el conejo se echaba encima, o lo que hubiera, o las hierbas, y todos compartíamos. Uno de los inventos más recientes ha sido los cubiertos. Pero aquí en Andalucía, igual que en Castilla, igual que en medio mundo, en todo el mundo, se ha comido con las manos. Porque es el sentido del tacto que hemos perdido, pero tú cogías, repartías, decías esto para el abuelo que está más blando, y le dabas la parte que no tenía esto, compartíamos. El picnic es compartir. Y además es generoso, porque tú dices que vengo de Menorca y he traído un queso que tenéis que probar, y sacas ahí tu trozo, y por lo menos yo creo que para todos los que estamos aquí, no hay mayor privilegio ni mayor satisfacción, tenéis que probar esto, ¿no? El gazpacho que hace mi madre, he traído es que no lo vais a probar mejor, pero probablemente lo empiezas a repartir y ya no queda para ti, pero es que te has alimentado eso con la satisfacción de que quiero que lo probéis. Entonces, ese momento del picnic, voy a volver a mi libro, voy a hacer esa voltereta. Yo por eso le hemos dado tanta importancia. Creo que era importante destacar que hay tantísimas guías donde 100 rutas por Málaga, caminar, que está fenomenal, 100 monumentos que conocer, fantástico, y aprendes mucho, 100 recetas de Andalucía, fenomenal. Pero es que cuando yo viajo, o cuando yo salgo al campo, y ustedes igual, caminas, porque te haces ese paseo, ves esos monumentos, porque hay que verlos, pruebas las cosas de allí. Claro, pero ¿por qué lo vamos a tener todo por separado? Yo lo que me parecía muy bonito, además ahora que reivindicamos, por supuesto, además hay que reivindicarlo como acto político, que hay que apoyar al mundo rural, porque si no el mundo rural se muere. Y el mundo rural está muy vivo. Yo me niego a llamarlo de la España vacía o vaciada, es falso. El mundo rural está tan vivo como ha estado siempre. Que los pueblos han cambiado, vale, pero sigue vivo, ¿eh? Muchísima gente, muchísimas mujeres y hombres que están haciendo maravillas, y que la única manera de que puedan seguir haciendo esas maravillas, como esos quesos, esos aceites, esos embutidos, es que nosotros vayamos a esos sitios y compremos, porque también es un acto político el consumo. Y de esa forma dices, bueno, voy a sacar una guía que te saque al campo, que es donde disfrutamos, que te diga que no solo te quedes en hacer... A mí, las rutas estos libros donde te dicen, ruta por subir al Veleta. La iglesia, ¿no? Y tienes que pasar por la iglesia del siglo XV, 100 no sé metros qué. más a la derecha, una foto pasas una piedra y cientos... Y vas al mirador a hacer la foto típica, sí. Pero que digamos que te dice de una manera topográfica cómo hacer el... Pero como decía una profesora mía de Ciencias Naturales, vamos por ahí como que fuéramos maletas. Sí. Pero bueno, una piedra, ¿qué piedra? Según la piedra a la derecha, pero ¿qué piedra? Eso es granito, es caliza, hay fósiles, no sé, cuéntame algo. Bueno, pues eso es lo que queremos contar, que cuando hagamos esos paseos, tengamos la ruta, porque aquí vienen las rutas de paseos recomendados, tampoco de matarnos, tampoco de hacer 80 kilómetros corriendo además, ¿no? Yo creo que esto es disfrutar despacito, pero que también sepas que hay un mercado en ese pueblo, que puedes comprar cosas ricas, que puedes luego ver un monumento, que puedes aprovechar para leer un libro, una poesía, porque ese paisaje inspiró a literatos. No sé, son cosas que yo creo que aquí tienes esa parte completa. Esto está muy bien, porque tienes además, esto para que lo veáis y para abriros la gana, recuerdo así de Rondón, que esto es una librería y que las librerías viven de vender libros. Aquí tienen ustedes unos códigos QR. Vamos a tener que coger el móvil de alguna manera. Lo primero para no perderte. A ver, es que, eso sí. Que, mira, para algo... Bueno, mira, yo me pierdo más con los móviles que antes, cosas. Yo me pierdo más. Pero, por ejemplo, ahora tú miras en internet y dices, el nacimiento del río Mundo, ¿no? Y te mandan a la desembocadura, que está a 120 kilómetros de donde tú querías ir. Manda narices. Uno lo puso mal y ya no hay forma de cambiar en Google, como te digan que que este restaurante se come mal, ya no hay nadie que lo cambie. Pues esto igual, pero si la cascada y el nacimiento está en el otro lado. Por eso digo que por lo menos eso te dice, oye, ¿dónde está el sitio? ¿Dónde está ese picnic? ¿Dónde están las mesas? Mira, mientras tú estabas ahí hablando, curiosidad. La cascada, pues yo estaba ahí abriendo en Garajonay, en La Gomera, Laguna Grande, entro en uno de los QR hay que conocer, y aquí, mira, sale el Parque Nacional.
Ok, aquí lo que tenemos Esa es la información práctica que he hecho del Parque Nacional. Exactamente. Con mapas, con audioguías. Aquí la geolocalización, claro, el GPS actualizado, del sitio donde, el que te lleva al sitio donde tú eliges. Y vamos a ver una cosa. ¿Cómo habéis seleccionado esto? Y también cuéntame una cosa, porque estos sois dos autores, hoy estás tú en representación del dúo. Antonio, sí. No está Antonio, pero ¿cómo habéis repartido el trabajo? Pues es curioso, porque, bueno, no, eso lo ves, en la vida te lleva a conocer personas, lo de la media naranja que se decía antes, que suena un poco ñoño, pero es verdad, o sea, tú de repente, hoy mismo digo, no, ¿cómo no nos hemos conocido antes si hemos estado haciendo las mismas cosas, tenemos la misma pasión? Y de repente eso te pasa, ¿no? Encuentras a alguien que a los 2 minutos de hablar con él dices, ¡pop! Pues es que tenemos las ideas claras. Antonio es una persona, gran experto, es ornitólogo, es un apasionado de la naturaleza. Ahora se va a tirar 4 meses en un faro ahí subido en lo más perdido de la Costa da Morte, en Galicia, solo contando pajaritos, desde que amanece hasta que anochece. Por eso no puede venir, porque está contando pájaros. Pero luego... Es más obsesivo que tú, ¿no? Tú eres más... No, yo también soy así. ¿Sí, también? Pasa que he tenido varias vidas. Esa parte ya la pasé. Pero yo me he tirado 5 años haciendo lo mismo, pero con buitres. Un día vino a decirte, por lo menos, ¿por qué no te va con los tuyos, tío? No, pero... Porque estar 5 años mirando al mar, donde saltan los delfines y donde ves la puesta de sol, es bonito. Pero estar delante de un basurero lleno de animales muertos, comido por las moscas, durante 5 años mirando por un agujerito, tienes un canto. Ya. Tienes un canto, ¿eh? Y te lo puedo... Sí. Os podría hasta convencer de ello. Pero bueno, os decía que es una persona que me he encontrado con él, nos leíamos en las redes y tal, pero cuando nos hemos visto cara a cara, hemos visto que tenemos un montón de cosas en común. Él, aparte de estar viendo sus pajaritos, le apasiona la literatura, es muy amigo de Manuel Rivas, tiene una revista literaria en Galicia, en gallego, entre los dos. O sea, es una persona también muy como multitask, que dicen ahora, ¿no? Muy de hacer multicosas. Y lo que después de haber trabajado he trabajado en el periodismo y tienes que hacer muchos trabajos en equipo, y ves que lo del equipo no funciona, que al final hay uno que hace todo y el otro da por saco, ¿no? Sí. O se apunta al carro. Bueno, pues aquí es que ha sido fantástico cuando las personas son generosas. Oye, tú haces esto y tú tal. Y por ejemplo me dice, mira, de esto de picnic, yo de naturaleza lo que quieras. De gastronomía, 0. Yo es que no pienso escribir nada porque yo llevo toda la vida comiendo de bocadillo. O sea, las referencias de arte, las referencias, digamos, culturales y gastronómicas... también, pero la parte de gastronomía decía, es que no lo voy a rellenar. Digo, bueno, pues lo hago yo, ¿sabes? Claro. Y entonces dice, bueno, pero a mí no me cuesta nada. Yo, por ejemplo, yo escribo y me tengo que documentar y yo escribo muy lento, ¿no? A pesar de que llevo toda la vida escribiendo, pero me lleva mi tiempito. Y sin embargo, este hombre escribe a una velocidad tremenda. Ajá. Luego no le da a lo mejor el toque tal, entonces él me pasaba sus brutos, yo los redondeaba, los huecos los había llenado, o al revés, digo, mira, esto está en las narices, hazme tú las partes estas más de espacio natural, que tú lo haces rápido. Entonces es un trabajo... O sea, como un jamón bueno, que está mezclado el tocinito con la carne. Pero bueno, pero ha sido muy fácil, porque luego además las editoriales te dicen, qué buena idea, sí, nos gusta. En 2 meses queremos el libro. ¿Cómo que en 2 meses? Hemos pensado 2 años. No, en 2 meses. Entonces, ¿La idea os la proponen ellos o se la proponen? No, se la propusimos nosotros. Vosotros. Se quedaron a cuadros diciendo, aquí de picnic. Como dicen en Canarias, estás tu bobo. Estás tu bobo. Pero al final luego lo pensaron y dicen, oye, pues puede estar bien porque no existe. Esto que pueden ver tan lógico, no hay ninguna guía hasta dónde hemos llegado nosotros en el mundo dedicada a esta manera de hacer picnic. Hay guías en Estados Unidos y en Inglaterra de el picnic perfecto, las recetas de picnic, ir de picnic con los niños, con el perro, pero una cosa de estas de que te diga qué rutas puedes hacer, qué puedes comer cerca. Yo, por ejemplo, en gastronomía he querido hacer también una apuesta, puesto que las guías muchas veces en un año ya se han pasado de moda, digo, oye, pues yo voy a aprovechar para reconocer cosas buenas, productos ricos. Entonces no es decir, hombre, sí, el
el queso de payollo, ¿no? De la payolla tal es muy bueno, así en general, ¿no? Pero dime cuál. Claro. Dime cuál. Entonces, bueno, hay esta persona, este grupo, esta familia que están haciendo lo que de verdad, pues ya recomiendo, porque es el que me gusta a mí, ¿no? Y con el vino, por ejemplo, van a encontrar aquí vinos que probablemente no los van a encontrar fácilmente, pero porque son vinos honestos que no están en el Corte Inglés ni en el Carrefour, pero donde detrás de ellos hay mucho paisaje, mucha sinceridad y mucho mucha sabor. historia. Entonces Claro. dices, oye, y no son vinos de 800 euros la botella, no. A mí me da mucha rabia que un vino bueno de estos honestos valga 6 euros, 8 euros la botella y uno de estos industriales te valga 10 y piensas que es mejor el de 10 porque lo has visto anunciado en la tele, ¿no? Bueno, total que eso que al final ha sido, pues, cómo me gustaría a mí que fueran. Al final una guía tiene que ser práctica y hemos buscado todo lo que pueda ser Además práctico. hay una cosa que Y a ha mí funcionado muy bien, ha sido que a muy mí me rápido. gusta muchísimo del libro, porque normalmente cuando se hace una guía o una historia de este estilo, no sé cómo serán estas que tú dices que hay en Estados Unidos, pero aprovechan Horrorosas. para estar patrocinado por cualquier cosa que sea. Y ahora tienes que comprarte para hacer picnic estas zapatillas que hacen hueco y tal, porque están hechas con no sé cuánto y tal, tal, tal. Y entonces tú para salir de picnic vas vestida como una Barbie Sí, sí. directamente, o como un Maderman, aquí no hay sexismo. Y aquí una de las cosas que más me gusta, que tú hablabas de la honestidad, es decir, a ver, yo te digo cosas, pero no creo esta cosa tan urbanita de la moda de algo. Vamos a ir al campo y tú dices, pero ¿vienes al campo o vas a tomar la Bastilla, tío? Porque es que, ¿tú has visto la cantidad de cosas que la gente decide para irse al campo ahora? Que todos empezamos a ir al campo de niños. Y tú ibas ahí tu madre estaría contenta si no te cargaban los pantalones o no te cargaban los zapatos, definitivamente. Pero es que ahora mismo Sí, pero pasa es que que no me he comprado. ese picnic de la mamá, porque además siempre hay una mujer detrás, porque Claro. papá, como decía una amiga mía que quería hacer una película de ¿Dónde está papá? O el arte de escaquearse en los peores momentos. Bueno, al final, cuando había que preparar la mesa, lo del picnic, papá no estaba, ¿no? Estaba preparando el coche y tal, pero no estaba en ese Y momento. cuando éramos chicos podía ir a buscarlo al bar porque sabía que estaba allí. Ahora, a ver tú, ya no hay ni No hay bares ni de bar. barrio. Bueno, ¿Dónde se ha ido? pero mira, una de las cosas que creo modestamente, ¿no? Bueno, la modestia no existe. La modestia es falsa, porque mira, hay Te estás cargando todo. O sea, las paellas se hacen con rata. La la modestia modestia no existe. la modestia no existe. Has Cuando dices venido esto, aquí a lo de hundirnos. modestia, lo de soy modesto. Mira, hay un chiste que además es muy me lo contaban cuando yo estuve la tesis doctoral en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Entonces allí los chistes son de monjas y de curas, porque es el ambiente en el que se mueven. Y es un chiste que a mí me encanta, que es maravilloso y que aseguran que es verdad, ¿no? Es en un convento de monjas muy observantes, donde, claro, lo más importante en la comunidad es la humildad. Y entonces llega allí un sacerdote y le dicen, padre, por favor, hoy danos una charla, háblenos de la humildad. Entonces este me dice, ay, hermanos, la humildad, cochina virtud. Claro, ya soy en cochina y ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, cochina virtud. En el momento que piensas que la tienes, la acabas de perder. Claro. Y es verdad, o sea, la humildad no existe. Porque pero bueno, yo soy tan humilde, volviendo claro. a mi falsa humildad, creo que lo mejor de esta guía, porque sitios podemos haber puesto 100 o 3000, Sí. ¿no? Sin duda. Pero en la introducción, ahí sí que como tanto Antonio como yo somos muy camperos, hemos querido hacer una cosa práctica. ¿Cómo organizar el picnic? Claro. Dices, bueno, pues no, eso dices 10 líneas, ¿no? Pues lo hemos hecho digamos, muy de que se pueda leer rápido, ¿no? Con ideas muy sencillas. Pero punto 1, haz una lista. ¿Qué es lo que te tienes que llevar? Hacemos un poquito de spoiler, ¿no? No, pero No, sí, te digo, porque después no vamos a dejar que nadie salga sin comprarse el libro, eso ya lo saben ustedes. Claro. Después le vamos a someter a una tortura, así que no importa, vamos a contar. No, pero ¿Qué cosas hacen falta para ir de picnic? Lo primero es la lista, porque no hay nada peor que tú estés subido ahí pues no sé, en el Torcal de Antequera, prepares tal y de repente dices, ¿la bebida? Ay, que no hemos traído. Y no hay agua. ¿Y dónde está la bebida? ¿El pan? Nos hemos olvidado el pan. Pero luego hay cosas que nosotros recomendamos aquí que es igual de tragedia. Y es
¿la basura? ¿Qué hacemos con la basura? Dices, bueno, pues donde iba la comida, la basura va a pesar menos. Te la llevas a tu casa y luego el papel va al contenedor del papel, el plástico al del plástico, el vidrio al vidrio. Ya, pero ¿dónde voy a meter la basura? ¿No? No es lo mismo las cosas que traigo de los tuppers que luego donde meto todo eso sucio. Bueno, te traes una bolsita de basura y eso es tan sencillo como eso, ¿no? Y dices, bueno... O sea, la basura no dejarla ni siquiera en los contenedores de allí. A ver. No, venga, prohibido. Vamos, prohibido. Piensen ustedes lo que pasa con los contenedores, ¿no? Cubo de basura. ¿Dónde está la papelera? La papelera todos la buscamos, pero ¿quién recoge, quién limpia luego las papeleras? ¿Quién vacía las papeleras? El personal X. Claro, en la ciudad lo vemos, pero ¿quién las vacía en un pico que está acondicionado? Dice, bueno, aquí tengo en el mirador de no sé dónde, ¿no? En los Quejigales. Bueno, ¿quién viene aquí a vaciar los contenedores? Vendrá alguien. Sí, pero una vez al mes. Una vez al mes. Y mientras tanto todos los bichos y todo lo de eso entrando por allí. Y se llena de ratas. De ratas, que no son de paella. Que no son de paella. Claro. Y que además esas ratas, dices, bueno, pues son animalitos, pero esos animalitos se van a comer los pollitos de esos pajaritos que nos gustaban, porque cuando desaparece la comida de la basura, pues se buscan la vida y entonces empiezan a depredar de otros animales, no hay insectos, luego no. O sea, todo al final es estropear ese sitio que tiene tanto encanto porque, no, ¿qué hago yo con la basura? Porque tú no lo puedes meter en el portamaleta del coche porque te da mucha cosa. Voy a limpiarlos, voy a una fuente para limpiarlo, pero bueno, sí hay una fuente para limpiarlo, pero estás echando grasas, estás echando jabón, ya hablarás cuando llegues a casa. Bueno, pues entonces lo voy a llevar todo esto de usar y tirar. Entonces la vajilla esa que tienes tan bonita, ¿cuándo la vas a gastar? El mantel. Voy a poner un mantel de papel, pero si tienes ese mantel, esos manteles, cada vez que vas de viaje te compras unos manteles preciosos. ¿Dónde mejor va a lucir ese mantel que en esa mesa de madera en el campo, debajo de los árboles, con esa vajilla? Bueno. Hombre, es que pesa mucho, ya, pero es que estos zonas de picnic tienen el parking a 50 metros, que puedes ir y volver. Si te haces una lista pensada y de una manera, digamos, lo que llamamos ahora sostenible, ¿no? De que no me falte nada y no me sobre nada, pues lo tienes todo a mano, y tú dices, bueno, gazpacho, ¿cómo voy a llevar un gazpacho fresquito? Pues es que te venden algunas de estos enfriadores, que es una maravilla, que te aguanta durante varias horas, ¿no? Esas neveritas. Sí, sí. Pues ya metes ahí, en vez de estar pensando que voy a hacer unas chuletas, de donde tengo la leña y prendo fuego luego a medio bosque, pues te llevas tu gazpachito, lo repartes ahí con tus amigos, un buen aceitito de hojiblanca puesto encima. Eso es una delicia. Y Mondrón. luego, mejor la mondrón. siesta, Mondrón que hojiblanca. La siesta debajo de un árbol. Te iba a preguntar una cosa que es muy de nuestra época y sobre todo muy española, porque cuando yo me acuerdo una vez... No me digas lo de la sangría. No, yendo hasta con... La sangría todo el mundo piensa que es típico español y en España no se toma sangría. Es que te vas a venir a rompernos todos los esquemas. ¿Cuántos hacen sangría? Pocos. Nosotros tomamos tinto de verano. Eso sí. Pero sangría es para los guiris. O para las fiestas. Es verdad. O para las fiestas. Pero el ponche. Me estaba saliendo el tema. El ponche, sí. No, yo te iba a preguntar una cosa. Llegamos y dejamos... Es que me acaba de venir a la memoria uno de los momentos idílicos de mi vida juvenil, adolescente, cuando uno se enamora. Y uno cree además que la poesía le sirve de... Casi, en aquel momento. Era una época donde íbamos al Chorro. Todos conocen el Chorro, todos los de aquí. Y entonces íbamos con mi madre, que como ya se había separado, pues para que los niños no estuvieran así perdidos, pues iba reuniendo niños y nos íbamos al campo. Y a ella ya le daba igual lo que hiciéramos porque estábamos en el campo. Para ella estar en el campo ya era un estado de relax y de beatitud. Allí andaba yo tonteando con una chica, leyéndole Luis Cernuda por la noche, que también Pedro Salinas, como era aquello, tal. Terminamos, no sé a qué hora de la noche, cogido seguramente de la mano, porque los procesos de construcción... Bueno, no doy detalles, pero bueno, el caso es que nos quedamos dormidos por la noche
con aquel ulular que habría de buhillos por eso, justo a la orilla, con nuestras tiendas de campaña, a la orilla del embalse. Por la mañana empezamos a escuchar unas voces enormes de unos cassettes. Era Arévalo contando chistes. Hubo una época donde los chistes de Arévalo, que además eran bastante brutos y soezas, era de gasolinera, y además eran brutos y soezas. Cutres. Y cutre. Y claro, yo me había dormido pensando en Salinas. Ayer se me con los labios rojos. Y salía el otro haciendo. Pero muy alto, muy alto. Nos despertamos y estamos rodeados de lo que se viene conociendo como dominguero, que además no solo está en un lugar, era domingo, no solo te rodea absolutamente, lo toma todo, sino que además pone algo, lo que tenga que haga ruido, lo pone muy alto para demostrar que ha llegado allí. Para mí ese es el gran problema que tenemos, y más ahora, ¿no? Que nos hemos acostumbrado, tenemos tanto miedo al silencio que necesitamos tener ruido. Te metes en el ascensor y ya tiene que haber algo de ruido, digo ruido, algunos lo llaman música, pero es que eso no es música. Cuando está en el ambiente, para comprar en las calles, llega Navidad y te ponen la megafonía en la calle, o sea, tiene que haber ruido por todos los lados. Y entonces ya la gente va al campo y se tiene que poner su amplificador de 8.000 vatios para poner reggaetón, o me da igual, aunque pongan a Mozart, pero primero, es que a lo mejor a los otros que hay alrededor no tienen ganas de escuchar esa música. Es que a lo mejor, si tú has venido al campo, es porque también te gustaría escuchar la banda sonora de la naturaleza. En la naturaleza no existe el silencio, hay un montón de sonidos. De eso hablaremos mañana en Gibralfaro. Pero es verdad, primero por educación hacia los demás. Luego, también por educación hacia ti, que te estás perdiendo esa banda sonora, esa auténtica maravilla. Y luego porque ese sonido tan estridente está molestando a la fauna. Les está haciendo, primero, parece que no, pero se están estresando. Solo esos ruidos les estresan, y el estrés también te provoca a ellos, igual que a nosotros, que vayan a alimentarse peor, que vayan a tener más enfermedades, que vayan a criar peor. Eso le provoca solo el que esté la gente con el zumba. Y no es de verdad que no es exageración, porque nos está pasando también a nosotros, con tanto zumba. Absolutamente. Entonces, nosotros decimos, una de las grandes recomendaciones que pedimos a la gente, de verdad, es el silencio. Si te gusta la música en algún momento, que quieras que no, dices, ay, ¿te acuerdas de esa canción que ponemos? Pero por favor, que sea para los que están allí, no para el águila real que está volando a 400 metros de altitud, ¿no? Porque es una falta de respeto. Por eso también en el campo hay que respetar a los demás, respetar la naturaleza, pero también respetemos a los que están a nuestro alrededor, que no van a compartir de nuestra mesa, pero sí que van a sufrir nuestra mala educación. Oye, y hay una cosa... ay, leche, hoy estamos... Vamos a acabar. Hay una manera de estar... Pues te estoy preguntando cosas porque de aquí a poco algunas de estas cosas que le estamos contando la queremos liar por aquí. Vamos a mezclarlo todo. Sí, porque estamos hablando mucho aquí la gente no habla. Sí, exactamente. Mira, antes de terminar con esto, que es una de las cosas que quiero que termine, diciéndonos, los que ya aquí han venido más veces lo saben, que siempre le pedimos 5 libros a cada uno de los autores, de los invitados que vienen, para que nos guíen por sus propias recomendaciones, ¿vale? Pero antes que nada quiero abrirle a la gente a que hagan preguntas también, ¿no? Yo creo que sí. O que nos cuenten cosas. O que nos cuenten cosas del campo. Yo también me gustaría que me cuenten qué se llevan ustedes al picnic de aquí, de esas cosas, porque yo algo que he descubierto gracias a este trabajo es que la variedad de gastronomía campestre que tenemos en España es absolutamente infinita, con unos nombres además que ya de por sí habría que hacer un diccionario solo para entenderlo. Lo que son los dulces y postres es tremendo, pero ya, bueno, dices gazpacho y todo el mundo, cada uno está pensando en una cosa diferente. Totalmente. Porque claro, hay gazpacho primero frío y caliente, con carne y sin carne, típico de Extremadura, de Andalucía,
Pero ya lo de las migas, a mí lo de las migas me ha vuelto loco porque se hace migas en toda España y no vas a encontrar prácticamente ningún sitio donde te lo digan. Aquí lo típico son las migas. O sea, las migas se comen en todos los sitios. En todos los lugares. Pero como asimilado de algo de casa. Pero a nadie se le ocurre poner unas migas en un restaurante, o muy pocos. Y eso, digamos, que me gustaría también que me cuenten cuáles son las cosas de aquí ricas, que yo tome nota para que cuando haga la guía de picnic por Málaga también lo tenga en cuenta. El ajo blanco es una. Bueno, el ajo blanco está. El ajo blanco, que es de pastores, que es una comida de pastores. El ajo blanco básicamente es el pan duro que tiene, agua y almendras machacadas. Y ajo. Y un cachito de ajo. Lo que pasa es que para darle un poco de sabor y sal y aceite, eso es el ajo blanco. Es una sopa, lo que pasa que ya nosotros ya lo estamos todo llevando al nivel gourmet y bueno, pues está muy bien. Venga, quiero manos de picnic. ¿Cuánto tiempo hace que no van al campo? ¿De picnic? ¡Ah! Bueno, pues entonces te ha tocado. Creo que eso no me hace falta, ¿no? Sí, Creo que no. me oyen bien, ¿no? Ellos te oyen bien, pero así luego se lo queda grabamos, grabado en la... Es que lo estamos grabando y eso después para la gente que te escuche. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Juan Antonio. Antonio. Yo llevo haciendo senderismo más de 60 años. Me conozco... Cuando no se decía senderismo. Bueno, a mí me tomaban por loco y por sospechoso. Yo iba solo a la sierra de Tejeda o con los montes por encima de Vélez y me acercaba a un cortijo y tenían miedo, sospechaban de mí, porque no se podían imaginar que nadie fuera por gusto a lo alto de un monte. A pasear. ¿Sabes? No a pasear, no, precisamente, a sufrir, porque subir 2.068 metros, como tiene la maroma, desde cero, no es pasear, es sufrir, pero tiene las compensaciones que el sufrimiento ese está bien pagado. Entonces, hablando de la comida y esas cosas y de comer, una cosa que me llamó la atención y que no me gusta nada es que no hay cosa que me guste más que llevar en la mochila algo de comer, no mucho, y comértela en el sitio más increíble que te puedas imaginar. Todos los que hemos hecho campo... Que te puedas imaginar, con una vista espectacular, con el mar al fondo, África que se ve desde lo alto de los Reales o de lo alto de la Sierra de las Nieves, cuando el día está claro. Y en el sitio más increíble, comerte un simple bocadillo de una chuleta empanada o de una lata de atún o de lata de sardinas, Bueno, las latas de sardinas es un clásico. Eso dice, bueno, aquí esto es un lujo, esto no se paga con nada. ¿Quién va a venir a comer aquí con el esfuerzo que hace? Vas a comer donde te lleve el coche. Aquí no te va a traer en ningún coche. Y, sobre todo, aquí no tienes que esperar que venga el camarero, que te ponga mala cara, que tengas que esperar 2 horas para comer. Que no puedo hablar con nadie porque aquí se grita en un chiringuito como... Y entonces, lo que me da... Yo salía a veces en grupo... Lo que más coraje me daba era de que nos dabas una paliza y llegábamos a un pueblo a la vuelta a las horas de comer, a las 3 de la tarde. Normalmente eran fines de semana. Entrabas a un bar de Almojía o de cualquiera o Canilla y aquello estaba a tope. Tenías que estar peleándote con el camarero y te tardaba 2 horas en comerte una porquería, porque al final lo que comías es una porquería, con diferencia de lo que tú llevabas que era bueno, ¿no? Entonces, esa diferencia que hay entre disfrutar de la naturaleza, comer en la naturaleza, pues... Claro, pero por eso hay que preverlo y llevar cada unas cositas, te lo pones allí... Y hacer una excursión maravillosa, pero luego te la cargas, al final metiéndote en una venta... Con una mala comida. Con una mala comida, con una mala atención y demás. Claro. Tienes razón. Yo eso que dice usted... Tengo un amigo que siempre, cuando nos ponemos en esos lugares únicos, después de haber hecho esa excursión bonita, él mira así, todo el paisaje, y dice, y todo esto es mío. Sí. Y tiene razón, porque nadie te lo va a quitar. O sea, ese momento, en ese sitio, todo lo que veo es mío. Y te lo sientes, es una visión como un poco egoísta, pero también es de puro disfrute. El disfrute no deja de ser también algo interior. Pero si en ese lugar
vas con unos amigos o con un grupo y cada uno saca, que lo que suele pasar, ¿no? El otro trae unos frutos secos, el otro trae un bocadillo, otro saca unos filetes empanados. En ese momento, por mucho que hayas sufrido caminando o por mucho que hayas estado pasando calor, es la fiesta. Pero es que nuestra especie es cultural y la gastronomía es pura cultura. La cultura es compartir, a nadie se le ocurre, bueno, incluso hasta leer lo lees tú, es verdad, pero luego lo tienes que contar, ¿no? Muchas veces he leído este libro, de verdad, lo tienes que quieres compartirlo, la cultura se comparte. Y por eso yo creo que el picnic es un poco ese gran monumento a los que nos gusta la naturaleza, a lo que nos gusta pues todo el entorno, el paisaje. Al final el picnic es saborear el paisaje, es todo. Y ese paisaje, el paisaje es algo humano, es una visión humana siempre. El paisaje no es una vista, no. El paisaje no es la vista que tú vas a ver desde un mirador. El paisaje es cómo lo vemos, por lo tanto tiene una visión Tú que eres geógrafo, exactamente. Claro. Es decir, no existe el lugar objetivamente ni bello ni horroroso. No. Además cada uno lo va a ver diferente. Claro. Porque el paisaje es cómo lo vemos, no qué vemos. Eso es una equivocación y eso los grandes geógrafos se matan siempre a explicarlo, ¿no? Que es una visión personal de cada uno y nadie va a ver lo mismo. Cuando tú estás en un mirador, yo a lo mejor estoy diciendo, fíjate la compartimentación del paisaje, cómo aquí la ganadería ha ido modificando el bosque, y otro estará diciendo, ay, esa ciudad que tiene esto, otro está pensando en la música, otro está pensando en las flores, otro está pensando en las nubes. Otro en hacerse un chalet allí mismo. Otro está pensando en, esto fíjate qué buena urbanización, podemos montar, sí. ¿no? Pero cada uno está viendo un paisaje distinto, porque el paisaje es una visión personal. Pero claro, por eso luego lo bonito, como todo, yo, si algo echo de menos de esos mundos culturetas de los que hablabas tú al principio, era que cuando ibas al cine, luego había el cineclub. Claro. Y hablabas de la película. Charla, exactamente. Presentabas un libro y hablabas del libro. Ibas a un concierto y después lo mejor del concierto era, como dice un amigo mío periodista, las copas de después. Como el chiste, te echaba un polvo y tenías que contarlo. Que eso era... Sí, perdón ustedes, eso también es cultura. Hasta ahí hemos llegado aquí, directamente. Bueno, hay una cosa que me estabas hablando que me parece que era... estábamos dejando que hablaran los demás. Muy interesante, hablamos nosotros mucho. Sí, pero estabas hablando del tema de la geografía. Tú como geógrafo y como persona que has pateado mucho, ¿tú recuerdas haber cambiado mucho tu concepción porque yo supongo que tú desde chico ya tienes como una tendencia... a ser una cabra montesa y a... Mi madre siempre me llamaba la cabra Margarita. La cabra... Pues lo que sentía y veía y buscaba la cabra Margarita niño, ¿se parece mucho, ha evolucionado mucho con respecto a lo que has ido aprendiendo? Nada que ver. Nada que ver. Y además, yo lo diría en positivo, porque si lo que te da la vida es una proyección, pero que es una proyección que yo veo empática. Es decir, yo digo, la frase que más me gusta es decir que yo soy mis amigos. A mí los amigos me enriquecen y yo los llevo en esa mochila. Entonces me han ido enseñando, me han ido viendo cosas y, digamos, me ha dado también una visión más empática de lo que veo. Yo a lo mejor al principio despreciaba lo que podía ser más hecho por los humanos, ¿no? Yo buscaba la parte, lo salvaje. Aquí no ha llegado nadie, aquí este bosque está sin tocar, buscaba lo original. Y ahora me doy cuenta que lo original no existe, que llevamos, 200.000 años prendiendo fuego y cambiando y modificando el paisaje. Y no hay ni un solo sitio en la Tierra, donde no esté la mano del ser humano. Y esa mano no creo que sea negativa. Nosotros también somos jardineros del planeta. De algunos sitios, el jardinero ha salido mal cuando ves esas zonas industriales degradadas y tal, pero estamos modelando el paisaje continuamente. Y yo eso antes lo veía terriblemente negativo y ahora, claro, veo que también tiene su parte positiva. O sea, ese trabajo que han hecho los ganaderos, los agricultores, por modelar, por hacer más humano, más amable los espacios, también se agradece y lo agradecen, curiosamente, la naturaleza. Hay muchísimas especies de animales y de plantas que están progresando y les va bien gracias a los seres humanos, y cuando los seres humanos abandonan, cuando todos estos pueblos se han abandonado y llega el bosque y dices, pues mejor para la naturaleza, se empobrece, hay menos especies. O sea que esa visión naif
O sea, esa visión de la ecología, de la vuelta a lo salvaje comunica, es bastante naif y además inexacta. Inexacta. Es que no podemos vivir a lo salvaje porque lo salvaje era el clan. El clan ya era una sociedad vertebrada, una sociedad intercomunicada. O sea que... Otra cosa es que tome en cuenta la naturaleza y sus reglas y normas y sepas qué es lo que hay allí metido lo que sí para que relacionarte con ella. Pero yo en el paisaje sí que veo algo que nos falla en el mundo de la ciudad, que es la conexión. Eso. La conexión con la naturaleza. En el mundo rural hay conexión con la naturaleza. En las ciudades debería de haberlo también. No se trata... Hay un movimiento ahora que me parece muy bonito, que lo que pide es no mejorar la naturaleza que rodea las ciudades, sino traer la naturaleza a las ciudades. Hay que naturalizar nuestro entorno. Hay que poner, igual que ponemos flores y plantas en nuestras casas, tenemos que poner jardines y árboles en nuestras calles, porque eso además se está demostrando científicamente que nos permite vivir mejor y vivir más años. O sea, vivir, es increíble, tener a 100, a 500 metros una zona verde, aunque no vayamos nunca. Solo por vivir cerca de una zona verde ya vamos a vivir más y mejor. Por eso necesitamos la naturaleza, necesitamos conectar. Y yo, viendo al paisaje, también cuando haces esas salidas, algo cuando tú vuelves, y sí, bueno, estás manchado y tal, pero lo que traes sobre todo es una grandísima tranquilidad, te relaja. Te relaja. Yo por eso, y aquí también lo decimos, huyo de esa manera de hacer el turismo de correr. Usted que decía que se subía a los 2.000 metros y llegaba machacado, pero es que ahora se suben corriendo esos 2.000, de 0 a 2.000 a la carrera. Como dice mi cuñado Alberto, que ahí está su tía, para corroborarlo, dice, ¿pero para qué correr? Si correr de cobardes. Sí, pero sí es verdad, es que te pierdes todo corriendo. Te lo pierdes todo. O sea, porque si vas corriendo, yo veo una flor, ¿por qué no voy a parar para ver la flor? No, porque es que tengo que hacerlo en 3:26, porque si no, mi mejor récord. Vamos a parar, vamos a hacer las cosas despacito, vamos a hablar, a conversar. Si estás corriendo, puedes hablar, pero es más difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando he corrido también mucho, me gustaba mucho hacer ejercicio y me decían, tuve un monitor en Holanda, pareció fantástico, dice, bueno, el ritmo que vamos a llevar hoy es aquel que nos permita correr y hablar entre nosotros. Claro. Cuando veas que no puedes hablar, entonces vete más despacio porque vas demasiado deprisa. ¿No? Así que la vida hay que ir disfrutando, pero despacito. Es lo que hacen El Señor de los Bosques, ¿no? Te vas con alguien que necesariamente no tiene por qué ser una persona y habla y claro, charla. Hablamos y bueno, podríamos hacer un programa de 2 horas porque son conversaciones largas, tranquilas, donde te cuentan cosas que no han contado a nadie, porque también te desinhibes un poco y te olvidas de las cámaras y vamos de charla. Pero algo también que es muy bonito de este programa es que dedican 1 minuto, en la televisión 1 minuto es, oye, que tienes 1 minuto, oh, qué bien, y el minuto al final han sido 40 segundos, porque solo te han dejado decir 2 líneas. Pero aquí dedican 1 minuto a una hoja que cae del árbol y se la lleva el agua del río. Para mí eso, que en la televisión, con lo que vale el tiempo que tú dediques eso, a ver la gota, a la flor, yo creo que eso también, el éxito, parte del éxito de este programa, es que lleva un ritmo pausado, que es el que llevar en la naturaleza, en el campo, cuando vamos al pueblo. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas al pueblo? Los que tienen la suerte de tener pueblo. Que vas despacio, que te dice, voy a comprar, y no llegas a comprar porque te has parado con el vecino, con no sé, y te has quedado sentado, y al final, el pan, ahí va, que no pasé a comprar el pan. Pero es que no hay tiempo, es que es lo bonito. Una frase que me gusta mucho, tenemos que tener tiempo para perder el tiempo. Y en el campo, sin duda, es donde mejor. En la ciudad se puede hacer. Tenemos el terraceo, que es un poco digamos, una cosa, como decía, como si un sucedáneo. Bastante un poco sucedáneo, porque bueno, también hay algún arbolito debajo, hay una mesa, hay algo de picar, pero me faltan cosas. Sí, espera. De recomendar libros. Yo voy a recomendar un libro. Olé. Que es una preciosidad. Acércatelo. Una preciosidad. Sí. Se llama Yo el Genal. Además tiene un título precioso. Olé. Viaje
y autobiografía del río Jardín. Le llama el río Jardín al Genal. Todo el libro, el que habla es el río. Es precioso. Os lo recomiendo, es un libro que a mí me impresionó hace muchos años. ¿Autor? Autor es un maestro, cliente de aquí de la librería incluso, José Antonio Castillo Rodríguez. ¿Lo hemos editado nosotros, Pilar, ese libro? Yo me acuerdo lo del Genal de Paco Puche, pero no lo recuerdo. Es que sabéis que la editorial de Proteo se llama Ediciones del Genal, precisamente. Claro, te digo de que la zona del Genal es un paraíso, de los poquitos paraísos. Yo creo que a lo mejor hasta incluso el único paraíso que nos queda en Málaga, como tal paraíso. Pero lo bonito es que se pueda interpretar ese paisaje. Y luego dejar de ser maletas. Y luego una información a ti, precisamente como naturalista. Yo la última excursión que he hecho, que la hice hace un par de semanas, el mes pasado, fue una maravilla, porque es un sitio donde en el único lugar de Europa en el que se da la mariposa monarca. La mariposa, sí, la mariposa monarca. Bueno, es esa que en México es espectacular. Porque, sí. Hay varios sitios. Pero en Europa, por lo que yo he leído y sé, creo que el único sitio donde se da la mariposa monarca en esas cantidades, natural, en esas cantidades, es ahí. Y eso es un paseo por una ribera de un río, el Guadarrán, concretamente, en dirección a Castellar de la Frontera, que también es otro sitio increíble, el antiguo castillo, la antigua ciudad dentro del castillo. Vas andando por la ribera en sombra y las mariposas te van rodeando, se te van parando, son mariposas enormes, de grandes, preciosas. También las tenemos en Canarias, pero claro, a lo mejor geográficamente no es Europa. Claro, hay que ir más a Canarias. Claro. Pero en la península y en lo que es Europa continental, sí. creo que el único sitio donde se da en cantidad como se da ahí es en ese, porque reúne unas condiciones muy parecidas a las que vienen del origen. No se sabe si es que eso vino por vientos traídas, por la corriente vienen empujadas por los vientos. Por los vientos y han llegado incluso a Galicia, y luego dependen de la planta hospedadora, que es la que les permite poder criar, sí. Es curioso, que la puedan encontrar. Es curioso, se pausaban en dos tipos de plantas. Claro. Una que tienen como unos globitos así, que no sé cómo se llama, y otra, no me acuerdo. En esas dos había una solo pueden comer unas plantas de esas, si llegan a un sitio donde no hay para comer, una acumulación de mariposas. Hicimos un concurso incluso en el grupo de fotografía y fotografía espectacular. Qué bonito. A mí me gustaría que me dijeran alguna de esas recetas, no sé, me quedo con las ganas de qué se lleva aquí, de picnic. Pilar es la presidenta de la librería, una de las fundadoras. Ajá, encantado. Pues yo de jovencilla he hecho mucho picnic con mis amigos y con mi grupo de amigos y con mi familia. Y siempre cuando se iba al campo o a un campamento que había por Marbella, también el campo y demás, íbamos mucho, tortilla y filete empanado. Y filete empanado, eso era... Pero eso es de... Eso era, y además usábamos mucho. Eso es español. Universal. O sea, pues de ahí no se salía. En el País Vasco es lo mismo. Y se repetía, y cada día estaba más bueno. Tortilla y filete empanado. Luego ya las pipirranas y demás ya era una cosa como exótica según el día que tocaba. Pero es que te quería hacer la percepción de que íbamos de picnic cuando íbamos al campo. Pero me ha hecho mucha gracia lo del sobaquet, porque aquí en Málaga, yo no sé si en otro sitio en Andalucía se usa, cuando cada uno llevaba lo que tocaba a una casa de algún otro amigo, era un asalto. ¿Asalto? Un asalto. No sé si habéis oído a alguien de Málaga. Es un asalto. Tú traes el vino, tú la tortilla. Claro, que es un asalto a la casa de alguien. Claro, era un asalto, ¿no? Esa diferencia era el picnic. Cada uno asaltaba su despensa. Y el asalto, claro, asaltaba a su casa para llevarlo a algo había que llevar. Posiblemente. Y ahí cambiaba, ¿eh? Ahí se llevaba ya la ensaladilla rusa, los huevos rellenos, porque a la casa ya era otro tipo de comida. Ya la tortilla y eso, pues si cabía, pero en la casa ya se esmeraba un poquito más. Y además porque se caía a veces, la tortilla y esto empanado se caía y ahí entraba esa cosa higiénica
La famosa tortilla empanada. Esto está bueno. Y ya venía la madre, que entre la saliva de cuando te pegaba un vejigazo y después la manita que limpiaba, que eso te lo puedes comer. Esto se puede comer. Y para terminar, me ha venido a la mente, aquí se va mucho a la playa. Y se iba mucho a la playa. Está el campo también, pero mucho, por lo menos mi culturilla de alrededor era la playa, ¿no? Claro. Y se llevaba la sandía entera. La sandía. Y se hundía en la arena de la... Te hacías un agujero. Hoy las playas de hoy no permiten demasiado, me parece, y además ya están las neveras, estas herméticas que conservan bastante mejor el fresco. Pero lo de la sandía no me digáis que no era una cosa tremenda. Y sigue siendo, y en el río. Y... La sandía y la casera. La sandía y la La casera. sandía hundida en Hundida allí. en la arena. Yo, Pues de todas maneras, algo que me ha sorprendido ahora que vivo en Francia es que el picnic es ya deporte nacional francés, por supuesto, ¿no? Y hace picnic por todos los lados. Pero el picnic, sobre todo, donde se hace, ahí en la Costa Azul, es en la playa. Pero es que todas las tardes se llena todo de mesas. Además, no es de mesas, toallas, pero está todo. Y además es un picnic tan civilizado, porque la gente ya se lleva su vinito, su champán, sus velitas, una mesita baja, viendo la puesta de sol, y te ves decenas y decenas de mesitas. Bueno, aquí están mis amigas con las que hemos hecho picnic ya muchos días. Te pegas el baño ya de noche, sales allí, estás viendo la puesta de sol impresionante, y te sacas ese vino, ese queso, esa tortilla. De verdad, o sea, si la felicidad es un momento, es haciendo estos picnic y en la playa. Y sin embargo, digo yo, esto lo hago en España y me viene el policía diciendo, ¿qué hacen ustedes aquí? Aquí no se puede estar... No, aquí se hacía. Supongo que aquí todavía se hará. Hasta hace muy poco se hacía. Pues, y todavía hay gente que lo sigue haciendo. Y hay familias enteras que llegan y van poniendo chambao, y al final tienen allí 6 hectáreas pilladas. En Canarias no lo hace nadie, en el norte, en el Cantábrico, es raro, ya te digo, llega la policía diciendo fuera de aquí. O sea, imagínate tú en la playa de la Concha, en San Sebastián, que te pongas ahí con tu toalla grande y te saques ahí. Esto es muy de aquí. Pero, ¿y qué más? Pero estoy hablando de la Costa Azul, estoy hablando de Cannes. En Cannes la gente hace sus picnic maravillosos, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar el espacio público. Y el espacio público es la naturaleza, y la naturaleza también son las playas, son los parques, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay la tradición de irse al Retiro y hacer picnic. Sí. Pero es que vamos, no sé cómo no lo hace todo el mundo. Tendría que haber millones de personas ahí haciendo picnic, porque es que sabe todo más rico. Pero es que no hemos tardado, no hace tanto tiempo, que era una cosa normal decir, nos vamos al campo y allí donde nos pille directamente. Ahora mismo tú ya tienes que ir camperizado. Tienes unos sitios donde puedes colocar la van, otros donde puedes hacer no sé qué. Y bueno, hay unas cestitas preparadas para el picnic de ahora, mochila. Sí, sí, todo es monísimo. Con todo ahora mismo es monísimo y es hay que aceptar de Coronel Tapioca. Hay que aceptar las nuevas tecnologías, sí, está muy bien. Más recetas. ¿Qué se llevan ustedes al campo? ¿A San Sebastián? No, a Ojén. Digo, a la Concha. Digo, yo estaba hablando de la Concha. Aquí hay muchas conchas. Se llama la Sierra de la Concha, de 1900 A la Sierra de la metros. Concha, sí. ¿Y qué hacemos? 2 litros de agua, porque allí no hay agua. Sí. Hay mucha, pero como no llueve, ¿y qué lleva la mochila? Un chorizo, morcilla, pan de pueblo y una navajilla. Y lo repartimos y disfrutamos. Pero habrá alguien que llevar algo diferente también, aparte. Yo llevo eso, otros llevan pues... Un queso, un jamón. Sí, digo, es lo que se nos ocurre. Salchichón de Málaga, ¿no? Eso lo hacían los arrieros antiguamente. De los Pero yo les pido recetas de el día antes, estoy preparando mi picnic y entonces voy a hacer mi ensaladilla rusa, Somos mi flojos. tortilla. Somos flojos. Es que A ver si te enteras. vamos a llamar Telepizza para que nos traiga la pizza ahí a donde estemos. Yo voy a decir una cosa, la cosa más rica que he comido yo en Sierra Almijara, que es una sierra preciosa, espectacular, botánicamente es una maravilla. Llegamos al pie del Lucero, que El Pico Lucero, es una sí. pirámide y tiene una subida seria, por la colada del Mosquito, que se llama. Y al pie de la colada del Mosquito nos encontramos
a 2 cabreros y un zagal con ellos, con una lumbrecita, ¿sabes? Unas ascuas y preparando una sartén y preparando una comida. Y nos acercamos, saludamos, hola, ¿qué tal? Aquí vamos a subir. Hombre, ¿cómo ustedes algo antes de subir? Que se les va a hacer falta. Nos sentamos y estaban haciendo, que lo sepas, como receta, de aquí muy malagueña, calabaza frita. Ah. Con comino y pimentón, claro. Y comino y pimentón. No, Pero si pimentón no le he hecho. No, con comino. Con comino. Es una especie de sanfaina, pero un eso, poquillo adobadillo. Pero en sanfaina no, eso va muy batido. Muy batido, claro. Se bate. Sí, machacado, te lo tomas casi como un puré casi. No llega a puré, pero casi. Con comino, fundamentalmente un poquito de ajo, y hay quien le eche incluso un poco de almendra, pero allí... Y yo no recuerdo haber comido cosas con más gusto en lo alto de una sierra que eso que estaban haciendo allí 2 cabreros con un niño. ¡Oh, qué cosa más buena! Fíjate. Eso lo comió por Macharabiaya también, por esa zona. Es decir, que eso es la zona de las arquías, ¿sí? Esa receta es de la sarquía. Completamente. Como yo recomiendo... Como el boterone vitoriano. Hay otra comida que es la cazuela de calabaza con boterone vitoriano y almeja. Y fíjate lo que dice él. Es decir, antes que no se tiraba nada, el pescado frito después te lo podía comer en tortilla directamente. O sea, pero yo como recomiendo que no hagamos fuego, que bastante peligro tenemos ahora en los bosques, pero también ustedes saben de siempre que las cosas de un día para otro están más ricas. Sí. Entonces, hasta eso de calabaza, si tú te lo haces en tu casa y te lo pones en un tupper, luego te llevas un buen pan, lo pones untado, igual que un buen salmorejo, ni campinga, una porra antequerana, vamos, ni campinga, nada. Vale. Y vamos, los patés que te puedes hacer de cualquier cosa, no hace falta. Pues yo me lo voy a apuntar porque soy muy copión, ¿eh? Mira. ¿Cuál es tu nombre? Es Salvador. Yo lo que recuerdo, hablamos de recordar porque efectivamente llevamos mucho tiempo perdiendo la costumbre del picnic, ¿no? De ir de campo con la familia, ya la tendencia pues donde vayamos, ya buscando un restaurante, buscando tal, lo mismo que en la playa, buscar un chiringuito, no ir, ¿no? De picnic. Realmente cuando leí, porque vamos, yo soy socio de aquí cuando leí de este libro, digo, pues la verdad es que es una oportunidad que me está haciendo ver una cosa que realmente lo disfrutábamos y sin embargo lo hemos perdido. Hemos perdido esa costumbre a nivel general. Pero hablamos de lo que hacíamos de chicos, lo que hacía tal, pero efectivamente cuando has preguntado me pongo a recordar, digo, sí, pues efectivamente, ¿desde cuándo no voy yo de picnic? Y esto, pues la verdad que este libro nos va a dar una oportunidad a nuestra familia y amigos. Vamos a intentar de explorar, ¿no? Este mundo del picnic y volver otra vez, ¿no? A tener esa costumbre. Y se me olvidaba de decirlo, que una de las cosas que solían poner mi madre y cuando íbamos, y efectivamente a la playa, solíamos ir mucho a la playa, en el 15, aquí la línea 15, que es la que nos llevaba desde Málaga, nos llevaba allí a la Malagueta, ¿no? Allí Antonio Martín, cuando estaba el chiringuito y todo el tema. Cuando Paño del Carmen era Paño del Carmen. Los Paños del Carmen, exactamente. Antonio Martín, ¿vale? Ahí está. Y entonces, además de todo eso, es los pimientos fritos. Es lo que yo recuerdo. La tortilla con los pimientos fritos. Los pimientos fritos. Era imprescindible y es una cosa que efectivamente estaba tan buena o más desde un día para otro. Entonces mi madre la preparaba, ¿no? Y lo teníamos para eso, la primera para hoy, para el día siguiente. Entonces la verdad que es una oportunidad. Y otra cosa que estoy recordando de lo que había hablado, van saliendo cosas. De lo que había hablado, que efectivamente ese silencio que en el campo uno observa y dice, la verdad es que se siente como que en la ciudad estamos tan acostumbrados a ese ruido, nos lo han metido tanto que es que ya necesitamos ese ruido. Ya cuando no tenemos ese ruido, que efectivamente cuando vamos al campo y eso, ¿verdad? Es que
¿qué notamos? ¿Qué es distinto? Es crea que ansiedad, casi echamos de menos nos crea ese ansiedad. ruido. Y por eso yo creo que la tendencia a poner la música tal y cual, porque es como una droga. O sea, es que nos han metido tanto ese ruido que sin ese ruido no estamos bien, no estamos bien. Salvo que nos vayamos como paulatinamente acostumbrando a ese silencio, a esa tranquilidad y a ese placer, ¿no? del campo en fin, o cualquier zona que haya un silencio, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es casi como una droga, es que nos han metido y es que no podemos estar ya casi sin ese ruido de fondo, ¿no? Bueno, es que lo que deberíamos es volver un poco a la contemplación, Claro. ¿no? Al decir, voy a ir parado. Yo recuerdo este año haciendo la serie del Señor de los Bosques con el realizador y había un momento, siempre estábamos de prisa, venga rápido, pa. Y hubo un momento que faltaba alguien que no tenía que venir y bueno, pues le esperamos. Y me acuerdo que nos sentamos ahí en una piedra, estábamos en Tejera Negra, en Guadalajara, una vista increíble, y entonces de repente dice, ay, no sé qué me está pasando, dice, ¿cuánto tiempo hacía que no me sentía tan bien? Digo, es que estamos a la carrera, vivimos tan a la carrera que cuando llegas a un lugar donde no hay nada que hacer, ¿no? A mí algo que me ha dicho usted me ha hecho un clic aquí en la cabeza, porque yo, claro, muchas veces piensas que todos son como tú, ¿no? Entonces yo llevo toda la vida haciendo picnic y mis hijos están hartos de hacer picnic y el mundo mío es picnic, pero bueno, porque no se me ocurre otra cosa, porque me gusta la cocina, prepararlo. Pero me acabo de dar cuenta que es verdad que cada vez, igual que cada vez se cocina menos y cada vez se va más a restaurantes donde cada vez te tratan peor y te dan de comer peor, cada vez estamos yendo más a eso, a los picnic con, pues eso, llevo chorizo y tal, pero porque somos incapaces de preparar una ensalada rusa el día antes. No incapaces. Es que no tengo tiempo. Pero si te has tirado 8 horas viendo 26 capítulos de una serie y no es mejor que te pongas que se puede hacer lo mismo, yo recuerdo que siempre cocinábamos se podía cocinar viendo la tele, o escuchando la radio mejor, ¿no? Sobre todo la radio. Yo recuerdo que además donde estaba, eso siempre, como antes decía, era un tema de las mujeres. Donde estaba la cosita era cuando iba a casa de mi abuela y tenía a la tía bisabuela, a la muchacha, que llamarle muchacha, aquella señora ya, era pues, la señora que trabajaba allí, y Herminia, y mi abuela, y entonces era recoger los platos de la comida y preparando comida, y se hacía y haciendo una serie de estas, porque venía la novela. Y en aquella época yo recuerdo, últimamente, final de Amar Rosa y principio de Simplemente María. Y aquello, la música de Simplemente María. Pero era un momento era un momento que todo estaba muy organizado, aunque no había esa velocidad, porque todo era una vida más tranquila, pero estaba todo organizado. Entonces sabían que había que limpiar los platos, que luego había que preparar la cena para mañana o poner los garbanzos al remojo. El problema es que estamos ahora viviendo en este trepidante ritmo, ¿no? Que no nos organizamos. Es que no nos organizamos. Y de repente llegas, vamos al campo, o vamos al cine, y no hemos preparado las cosas. Estamos como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre se le hacía tarde y vivía con una ansiedad tremenda. Ahora no cocinamos ahora no hacemos nada. Pero no cocinamos porque no preparamos las cosas. Porque cocinar es decir, que tengo en el armario, qué tal. Yo elegir la pizza por internet, esperar a que venga el señor con la pizza y tal, en esa media hora me echo 3 pizzas en casa. Claro. ¿No? O sea, es verdad. Y bueno, porque no digamos que no nos organizamos. Y yo creo que eso, que hay que volver otra vez a buscar esa tranquilidad del campo, de compartir, que me parece tan hermoso, es que no nos vemos tampoco. Aunque sea como una manera de terapia, nos estamos acercando a la hora, ya tenemos aquí y esto se cierra y todas esas cosas y tienen todavía a lo mejor que comprar, tú que firmar. Vamos a hacer una cosa muy rápida, ¿vale? Porque no llegamos, que ya nos estamos relajando. Ya hemos soltado aquí. Esto es de la época en que se iba, este suelo que ven ustedes tan hermoso, de la época en la que se iba al plan. ¿Tú qué quieres decir algo? Sí, venga. ¿Cómo no? Sí, era más o menos al hilo de lo que estaban comentando. A ver, yo, vaya por delante que... ¿Cómo te llamas, perdona? Me llamo José María. José María. Desconocía por completo este libro. De hecho, estoy aquí porque hace cuestión de 1 hora y media, 2 horas, venía en mi coche hacia Málaga
y estaba escuchando una entrevista que le hacía usted Canal Sur Radio. Ah, sí. Mira para lo que sirve. Sí. Y precisamente, pues en la entrevista hablaba usted de que en el avión bajaba, pues, por Fuente de Piedra, ¿no? Por la laguna, que estaba ya completamente seca, que los flamencos se habían ido a Valencia. La cuestión es que, con respecto al picnic, a mí me había hecho recordar una época. Yo soy muy urbanitas, pero estuve un año de Séneca en la Universidad de Oviedo. Y me acuerdo perfectamente que a lo mejor, pues en una pequeña ruta que hacíamos a Cabrales, pues soltábamos ahí una manta y sin recetas ni nada, porque a lo mejor nos comíamos un cacho de cachopo del día anterior. Pero aquello era muy interesante. O sin irnos tan lejos, ¿no? A lo mejor en la propia ciudad, si nos íbamos a ver a lo mejor el prerrománico asturiano, ¿no? A San Miguel de Lillo, a Santa María del Naranco, soltábamos también ahí un cacho de manta que nos mojábamos todos porque aquello estaba súper húmedo y echábamos un buen rato y desde entonces nunca más lo volví a hacer. Y me parece también muy interesante pues volver a retomar aquello que recuerdo con cierta nostalgia, la verdad. Pues nada más fácil que recuperarlo. Este señor hablaba de la palabra placer y yo creo que sí, que aquello se podía aproximar mucho al placer que te ofrecía pues un entorno tan bonito en una compañía también pues genial y en el conjunto pues era muy placentero, la verdad. Pero tú imagínate que si estás en ese sitio... Bueno, tengo 33. Perdona que nos riamos un poquito. Tiene 33. Bueno, somos de la quinta. No, después tenemos que hablar contigo. Oye, aquí está el libro. Resulta que lo hemos editado nosotros. Ediciones del Genal. Menos mal que aquí está nuestro Carlito San Juan, que es el librero que sabe dónde está todo. Si esa comida que estás recordando en el Prado, allí en San Miguel de Lillo, ¿no? Lo haces, por ejemplo, con tu pareja, está muy bien. Pero si estás con tus amigos de la universidad y el uno trae el afoga al pitu, que es el queso fantástico. Justo, claro. ¿No? Otro trae ahí un paté que tiene no sé qué, o los bollos preñados, que es ya un ready meal directo para llevar al campo, pues todavía se ve más rico, ¿no? Y dice, esto es una tortilla que hace mi madre, que ves qué buena. De hecho, usted en la entrevista esta precisamente dijo que todo eso en el campo sabía más rico. Claro. Y estoy de acuerdo, la verdad. Sin duda. Ahora, yo lo digo que es porque los 5 sentidos, pero creo que también porque el hacerlo compartido, lo compartido se decía antes bien sabe. Sí. Y es verdad. O sea, cuando tú de tu bocadillo das un trozo, comes menos, pero te sabe ya mejor. No sé, como que... Sí. Que ya tiene otro espíritu. No sé, a mí me pasa eso. No sé si les parece a ustedes. Bueno, claro, sí. Dices, ¿el grande para ti o el pequeño para ti? Ahí ya depende de la generosidad y del hambre que tengamos. Oye, como después vamos a hacer un medio picnic, un terraceo por algún lado, hay una serie de cosas que después continuaremos. Y además estas criaturas que vienen directamente, tanto César como Tania, Inés y Alessandra del avión, pues todavía están aquí con las maletas, tenemos que llevarlos a su lugar y todo eso. Aquí tienen que cerrar. Me vas a decir simplemente una palabrita de cada uno de los libros, ya que lo hemos traído. El de las ratas, ¿está claro? Ya ha quedado claro que no son ratas. Que no son ratas. Que no son ratas y que el Nini es el gran sabio de estos sabios de la tierra, que todavía queda mucha gente sabia en nuestro país, en nuestro mundo, y que hay que saber escucharlo sobre todo. Hablemos con la gente mayor, con los sabios de la tierra, que vamos a aprender mucho. No sé cuál podría estar el primero, porque aquí son un poco libros que te han ido creando. ¿Sacamos Campos de Castilla, por ejemplo? Bueno, Campos de Castilla. Antonio Machado. Antonio Machado nos descubre el paisaje, para mí. Y nos descubre la poesía, porque la poesía de Antonio Machado es tan sencilla, es tan... dirías, cualquiera la podría haber escrito. ¿Tú lo empezaste a leer antes o a escuchar por Serrat? Pues lo porque yo creo que lo empezamos a escuchar por Serrat. Yo lo empecé a leer porque sí. En clase había eso, Campos de Castilla, había alguno del Río Duero, bueno, perdona, que ese me estoy pasando. No, ese de Rosalía. Sí, de Gerardo Diego. Estaba Diego. Pensando... pues esos poemas que tenía, ¿no? El corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármelo un día, ya no siento corazón. Sí. Te lo aprendías en clase. Pero cuando empezamos a valorar tanto a Antonio Machado como a Miguel Hernández fue gracias a esas canciones maravillosas de Serrat, sin duda. Y yo creo que, además, yo lo sigo releyendo
y me sigue sorprendiendo y sigo descubriendo los paisajes de Castilla, como castellano soy, pero es que esa Castilla también es Andalucía. Antonio Machado era sevillano. Podemos reconocer, al final reconocer el paisaje y el sentimiento que tiene un paisaje. Bueno, eso es un libro maravilloso, absolutamente maravilloso. Dice, mira, aquellos diminutos pegujales de tierra dura y fría, donde apuntan centenos y trigales, que el pan moreno nos darán un día. Que son pegujales, yo no recuerdo. Pegujales me suena andaluz, eso tienen que saber ustedes. Nosotros ya no somos ni andaluces. Estos somos de... Ciudadanos del mundo, somos del mundo global. De Bershka y de esas cosas que hay. Y tenemos muchas luces en Navidad. 100 años de soledad. La novela de las novelas, ¿no? La novela de las novelas, claro. Y además digo, tengo que tener tiempo, iba a decir para perder el tiempo, no, para ganar el tiempo releyendo toda la soledad, porque es una... Cuando piensas en una novela coral, que se dice mucho de las novelas americanas, esto no es una coral, esto es una sinfónica absoluta, con coros y con todo. Es maravilloso, pero que además es que hay mucha naturaleza, sí, hay mucho paisaje y hay mucha, que a mí me apasiona, mucha sabiduría local. Hay mucha leyenda, hay mucha tradición. Es que es... bueno, aquí está Tania, que ella es colombiana, ¿no? Y muchas veces cuando escucho a Tania, y su madre es una de esas sabias de la tierra, la madre de Tania se pone a cantar una música que viene de la sierra y que viene mucho, y digo, es que parece que estoy con García Márquez aquí tomándome un ron. O sea, es impresionante, es impresionante. Este libro es, para mí, todos decimos, bueno, el mejor libro es El Quijote, ¿no? Sí, El Quijote es, pero El Quijote, reconozcámoslo, tiene ya sus años y es un poquito aburrido. Pero Cien años de soledad es maravilloso. Además, estos libros que lo agarres por donde agarres, son miles de novelas. Y sigue molando. Donde lo abras. Y además molando, con ese toque mágico, que yo creo que la naturaleza tiene un toque mágico. No, y esa cosa además que tienen en Sudamérica y sobre todo en toda esa zona que la magia está allí. O sea, que forma parte esa especie de ritual. La mamá de Tania nos cuenta cosas que no sabemos si es magia, ¿no? De esos relatos que nos dice, ¿verdad? Es que son personajes que no existen. ¿Cómo era ese árbol que le tenían que pedir permiso? Don Pedro Hernández. Cuéntalo. Espera, dale el micro, porque es la primera vez que había esta un micro por allí. Esta historia es la primera vez que se va a poner en el mundo mundial. En el mundo hispano, porque yo vivo en Francia, pero bueno, es un gusto para mí hablar con ustedes un poco de esto que añoro tanto, que es mi tierra, ¿no? Y sí, precisamente, pues la generación, digamos, de mi madre, ellos básicamente eran campesinos, y es cierto que en Latinoamérica hoy en día somos citadinos, ¿no? Las ciudades son muy grandes, pero todos tenemos estas raíces muy cercanas que son campesinas, y añoramos eso y nos gusta muchísimo, y de hecho los paseos de niños, cuando tú hablas de los picnics, para mí me inspira muchísimo este campo y lo que le llamamos los paseos de olla, y es que eran muy improvisados, como todo en Colombia. De golpe toda la familia se reúne en un sitio recóndito donde nadie se imagina, no es turístico, es un río, pero se hacen muchos kilómetros en carro, en auto, para llegar a un sitio muy, muy lejano donde no hay nada, solo naturaleza, y se lleva la olla. Y se pone la olla, y en la olla, por ejemplo, se hacen tamales, y generalmente sí que se prende fuego. Bueno, hay menos sequía. Ahí no hay tanto peligro. Hay menos sequía, sí, muy húmedo. Y entonces se prende, se hace un hueco en el piso y se pone la olla y se ponen las cosas, o el sancocho, o los tamales, y se prende fuego encima y se cocina, o el pescado, en hojas de plátano, y mientras tanto está el paseo en el río y se canta mucho. Bueno, pero es algo que fue prácticamente improvisado, no se prevé. Y entonces, bueno, en este campo que hay allí donde son tanto exotismo, pero bueno, yo personalmente es muy exótico para mí porque yo soy de la ciudad, pero entonces mis tíos, mi madre comienzan a decir, en este árbol no se puede sentar, porque va a caer, pues es venenoso y no se puede sentar. En este árbol
se puede pasar, pero hay que saludar al árbol. Y hay que decirle, ¿cómo está don Pedro Hernández? Porque si no lo dices, entonces te echa el veneno y entonces te sientes mal y te emborrachas. Pero yo digo, imposible. Y todos mis tíos juran que sí, que les ha pasado. Pero es una especie de árbol, un tipo de árbol. No lo entiendo. Y esto que dices del realismo mágico es que lo viven de verdad. Todos mis tíos, yo les digo, pero por favor, eso no puede ser posible. O muchas cosas cuentan y lo creen, que está la llamarada, que son como espantos que pasan y lo creen de verdad y le tienen mucho miedo. Y yo trato de no creerles tanto porque si no es muy miedoso. Pero al árbol sí que le saludas, le llamas, le dices buenos días, señor Pedro Hernández. Buenos días, señor Pedro Hernández. ¿Y nos saludas? Te va a ir muy mal. No me digan, si es que, claro, García Márquez no ha inventado nada, solo lo ha copiado. Escuchaba, era un periodista. Alguien que escuchaba. Era periodista, no era novelista. Oye. Espera, que no te escuchan. El Pegujal es una pequeña... El Pegujal, lo que antes estaba de preguntando, Machado, sí. De Machado Pegujal. Que el dueño de la finca le cedía al guarda, al aparcero, al que tenía allí de esclavo, para que él pusiera ahí su huerto y se pudiera alimentar de lo que producía eso. Y era parte de la retribución. Vale. Una finquita que le dejaba para que pudiera cultivar allí. No le llames finquita, que seguro que no no la sería finquita finquita. suena. Pero los dos últimos que tenemos ya nos tenemos que terminar. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Bueno, si decimos que de la literatura hispanoamericana García Márquez, pues yo creo que de la literatura mundial Joseph Conrad, que hay algo que a mí como escritor me deja descolocado como escritor y viviendo, como estoy viviendo ahora en Francia y viviendo en otros países, es que como este señor era polaco, llega, hace un viaje que es iniciático para él, pero se pone tan enfermo que ya nunca más vuelve a viajar, ¿no? Él se acordaba de eso, de haber estado, porque estuvo en la zona del Congo y tal, pero estuvo nada, un año, nunca más volvió a viajar, y sin embargo luego llega al Reino Unido y escribe en un inglés perfecto, superando en su estilo a cualquier nativo de allí, a cualquier escritor nativo, o sea, el gran escritor de habla inglesa, y además hablando de naturaleza y de viajes como que fuera, pues eso, el Julio Verne. No, a mí me fascina. Y luego, claro, la miga que tiene este libro, sobre todo el tema de la colonización salvaje de los belgas, que cada vez que hablamos de la colonización española, digo, mira, perdona, en esto también hay categorías. Por supuesto que la colonización española, lo que quieras, pero... En comparación... Pero frente a los franceses, los belgas y los ingleses, somos... Ingleses, vamos, ¿no? Entonces, absolutamente. Este libro es absolutamente magnífico, porque además es que en la primera página ya te adentras en ese corazón en las tinieblas, en esa humedad, en esa selva, esa angustia, ¿no? Es que como con una línea ya te mete en ese mundo, ¿no? Eso es magia, eso es la magia de la literatura, sin duda. Pues les recomiendo, si hace mucho que no lo leen, esta edición es muy chula, porque viene también con una fantástica introducción de Cátedra. De Cátedra. Tiene una fantástica introducción de la historia, de todo lo que él está contando sobre Conrad. Y bueno, vamos a poner una sonrisa, supongo que a uno de los autores que más ha hecho por acercarnos al mundo de la naturaleza, Gerald Darrell, con Mi familia y otros animales. Bueno, este libro es absolutamente delicioso. Yo les voy a contar la anécdota directa que tengo con este libro, es que lo conocí, me lo recomendó mi profesora de Ciencias Naturales en el instituto, y yo empecé a leerlo un día y no podía dejar de leerlo, porque además era yo, pero claro, en Grecia, con lo cual estaba fascinado, o sea, era mirando al gran regalo. Yo era ese niño haciendo todas esas picias, claro, con esas picias, con esos líos, con esa familia un poco también especial, que la tengo, ¿no? Pero es que recuerdo, yo siempre en clase solo me iba a las clases que me gustaban. Las otras, yo tenía de 8 asignaturas 2 sobresalientes y lo demás suspendido, porque no le veía interés. Entonces, en las otras 6 asignaturas
me llevaba el libro y lo estaba leyendo debajo. Y recuerdo uno de los pasajes, el famoso ese de los escorpiones, que es eso. Qué bueno. Me empecé a reír a carcajadas en medio de la clase. El profesor, ¿qué estás haciendo leyendo? ¿Por qué estás leyendo? Bueno, me cayó una, pero es que no podía aguantarme de la risa. Creo además es la única vez que estaba así, tan concentrado en la lectura, que me olvidé del sitio donde estaba. Pero de verdad que es absolutamente delicioso, porque es que es eso, esa familia tan loca, y tiene esa parte tan bonita de cómo este niño enseguida conecta con los sabios de la tierra. A mí me recuerda a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que se crió Félix Rodríguez de la Fuente hasta los 9 años, no fue a la escuela. No le enseñaron ni a leer ni a escribir. Es verdad, sí. Porque tocó en el mundo de la guerra, y entonces se quedó allá salvajado, y sus profesores fueron los pastores. Y gracias a ellos aprendió la importancia del relato. Bueno, tú sabes que ahora mismo un inciso, ahora que he dicho, es que en el país donde hay un índice de comprensión lectora más alto, que Finlandia, en Finlandia no se aprende a leer hasta los 7 u 8 años. ¿Vale? Y sigue siendo el que tiene el índice más alto de comprensión lectora. Pues Rodríguez de la Fuente aprendió de los pastores, y Gerald Darrell aprendió de los pastores, ¿cierto? En lo que era la isla de Corfú. Y tiene leyendas que yo les voy a contar ya la última, porque hace que me eches, sí. Porque me parece tan bonita, la he contado 1000 veces en la radio, la he escrito 20 veces en el blog, en artículos, pero es bonita y lo cuenta Darrell, que es una leyenda. ¿Conocen ustedes aquí la tórtola turca? Que es la pequeña tórtola que llaman palomas, que está por todos los lados, y hace un canto que hace tu, 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 tu. Bueno, pues esa tórtola se llama turca porque no existía en los años 70, hasta los años 70 no había esas palomas aquí, esas tórtolas, ¿no? Esas llegan de repente, estaban en la zona de Turquía, de Anatolia, de Grecia, ¿no? Era su sitio, y nadie sabe por qué en los años 60 se les cruza el cable, o sea, llevaban cientos de años allí y empiezan a colonizar Europa, cada vez más, y entonces vamos llegando, y dice, ha llegado a Viena, ha llegado a París, ha llegado a Roma, fueron colonizando, y como ya, bueno, lo vemos en el mapa, y llegaron a España. Bueno, pues este animal que ahora ya está por todas partes y es abundantísimo y muy urbano, la leyenda que tienen es que la tórtola turca, el nombre científico es Steptropelia decaosto. Decaosto en griego significa 18. La leyenda cuenta que estando Jesús camino del Gólgota, ¿no?, pedía agua. Y entonces hubo una persona que se apiadó de él y dijo, voy a darle agua a este pobre hombre, ¿no? Y había una señora que vendía agua, dice, por favor, deme un cántaro de agua, un poco de agua para este señor. Dice la otra, dice, son 18 monedas. Entonces, mete mano y dice, solo tengo 17. Y la vieja, la aguadora, decía, pues son 18, pero hombre, ¿qué más le da? Se está muriendo este hombre, le van a condenar, está pasando hambre, por lo menos un poco de agua para él. Son 18. En griego, decaosto. Y entonces, como se negó a darlo, Jesús, como castigo, la convirtió en una tórtola. A esa viejecita aguadora la convierte en una tórtola que solo sabe decir decaosto, tu, decaosto. Está, para los griegos, esa tórtola lo que dice es 18. Cuenta la leyenda que el día que por fin diga, vale, 17, en ese momento volverá a ser persona. Pero el día que diga 19, significará que es el fin del mundo. Y como no queremos que nos echen el fin del mundo, que ya tenemos a las super tacañonas diciéndonos, oye, que tenemos un horario, que tenemos que cerrar y toda esa historia, aquí lo dejamos con la miel en los labios, con ganas de picnic y con ganas de que ustedes se vengan mañana a escuchar a César hablar y a Alessandra, Tania y Inés tocar a las 10 de la noche tocar como Los Ángeles, en el castillo de Gibralfaro. Todo lo que le queráis preguntar ahora, aquí dentro, fuera y tal, y dejemos que se termine. Le pido un gran aplauso para César. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.